Bueno, comencem, si vos pareix bé. Avui és el segon dia del Dones i Ciència d'enguany. Ahir van tindre un dia molt xulo en Olga Mayoral i Rosa Porcel, que ens van parlar de biologia i alimentació, aliments naturals, i va estar molt divertit, sobretot el debat. Avui tenim un dia diferent, avui parlarem de física. Avui tenim dos xerrades que realment són una, perquè van a parlar de continent i contingut, van a parlar del cosmos. Per un costat tenim a Olga Mena, que és científica titular del CSIC i està en l'IFIC, en la Universitat de València. Per l'altre costat tenim a Elena Denia, que és divulgadora, que està en Ingenio, del CSIC i UPV. I a més d'elles dos, avui tenim una situació diferent. Anem a tindre una intervenció artística per part d'Anna Beltrán, que és una artista multidisciplinar d'Alcora, Castelló. Jo soc de Borriana, Castelló, ella és de Castelló. Des de Castelló estem ocupant València, que ho sapigueu. Així que, a més de fer orgull de Castelló, crec que anem a començar ja. Així que li deixes trastos a Elena o a Olga, no sé qui comença. Sí, jo començaré. Moltes gràcies, Roger. Com? Ah, sí, jo també soc de Castelló. Bueno, moltes gràcies a Roger i a Eva i a tot l'equip d'ací del Jardí Botànic de la Universitat de València per acollir este experiment que hem dissenyat Olga, Ana y yo. Bueno, nosotras queríamos hacer algo un poco distinto, hacer una mezcla entre física y arte. Y se nos ocurrió una sesión titulada El lienzo del cosmos. Para esta sesión, el lienzo del cosmos hace alusión al tejido del espacio-tiempo, al universo, al continente. Y los trazos en la oscuridad, que es el subtítulo de la sesión, los trazos hacen alusión a lo que pintamos en ese lienzo, es decir, al contenido del universo, el contenido material y energético. Además, hemos añadido en la oscuridad, no solo porque el universo es un lugar que tiene grandes vacíos y mucha oscuridad, sino porque además nos recuerda la situación de oscuridad que han vivido grandes científicas, grandes astrónomas a lo largo de la historia y que en realidad han hecho aportaciones que merecen mucho más reconocimiento, cambiando nuestro modelo cosmológico y nuestra comprensión del universo. Bien, así que yo os voy a hablar de este escenario, de lo que sabemos acerca de este espacio que nos envuelve, y Olga hablará del contenido. Y para ello, para hacernos una idea acerca de cómo es el universo que nos rodea, lo primero que tenemos que hacer es levantar la mirada hacia los cielos. Si levantamos la mirada, lo que vemos es una imagen plana del cosmos. Vemos una imagen que está plagada de estrellas, si la noche está despejada podemos ver la Vía Láctea también, pero no tenemos un sentido, una percepción de la profundidad. Y para tener esa percepción de la profundidad, para poder dibujar un mapa tridimensional de los cielos, necesitamos calcular distancias. Bien, sabéis que prácticamente todo lo que conocemos del cosmos lo hemos aprendido a través del estudio de la luz. Nosotros apuntamos al cielo con los telescopios, estos ojos tecnológicos que hemos desarrollado, y cada vez tenemos una imagen más precisa. Aquí en esta diapositiva veis una imagen de la Luna. La Luna os diré que es un objeto que está masculinizado, en el siguiente sentido. Es un objeto que tiene 1580 y tantos cráteres bautizados honrando a científicos, y de todos esos cráteres, solo 28 honran a alguna científica, alguna mujer. Hay uno de esos cráteres que se halla en la cara oculta de la Luna,
que mide como 66 kilómetros de diámetro, puede no parecer muy especial, pero que para mí lo es porque lleva el nombre de cráter Leavitt y honra a la científica Henrietta Leavitt. Ahora os contaré. Henrietta nos dio la clave para poder medir estas distancias y poder construir ese mapa tridimensional de los cielos. Henrietta pertenecía a finales del siglo XIX a un grupo que se conoce como las calculadoras de Harvard, un grupo de mujeres que fueron fichadas por el director del observatorio de Harvard, Edward Pickering. Las malas lenguas las llamaban el harén de Pickering, y estas mujeres se dedicaban a catalogar puntitos luminosos. Ellas estudiaban placas fotográficas del cielo, miraban distintas partes del cielo o bien el mismo lugar pero en distintos momentos para detectar variabilidades en esta luz que recibían y tenían un trabajo que era muy repetitivo, ¿no? Se dedicaban a catalogar todos estos puntitos. Era un trabajo repetitivo y metódico porque realmente toda la parte creativa se dejaba a los hombres. O sea, el trabajo interpretativo era para ellos. Sin embargo, muchas de ellas llegaron a hacer aportaciones absolutamente fascinantes y determinantes para el modelo cosmológico actual. Por ejemplo, pudieron determinar de qué estaban hechas algunas estrellas, pudieron también proponer un método de catalogación de estrellas que se utiliza hoy en día. Y luego, la parte de Henrietta, ella lo que hizo fue proponer una regla para medir el cosmos. Ahora os comentaré cómo. De todas formas, me gustaría hacer un breve inciso porque hace muy poquito pude leer un fragmento del diario de Williamina Fleming. Ella era la que orquestaba a las demás calculadoras. Era la primera mujer que empezó a trabajar para Pickering calculando, pero sin embargo ella, su primer cometido era el de ser su sirvienta, ¿de acuerdo? La contrató como sirvienta, él no estaba contento, Pickering, con el trabajo que hacían sus astrónomos y se dice que exclamó algo así como «hasta mi sirvienta lo haría mejor». Entonces, literalmente contrató a su sirvienta para que catalogara estrellas. Y estas mujeres, en realidad, eran conscientes de esa situación. Ellas las contrataron porque eran mano de obra barata, pero tenían esa frustración y ese sentir. Leyendo el diario de Williamina, os voy a leer solamente 3 frases para que veáis un poco cómo se percibe esa frustración y esas ganas de ir más allá. Ella escribió: «Ojalá una pudiera seguir con su trabajo original, buscando nuevas estrellas, variables, clasificando espectros y estudiando sus peculiaridades y cambios. La vida sería un sueño precioso, pero una choca contra la realidad cuando tiene que dejar a un lado todo lo que le resulta más interesante y emplear la mayor parte de su tiempo disponible en preparar el trabajo de otros para su publicación». Es decir, ellos firmaban los artículos, ¿de acuerdo? Bueno, pero vayamos a Henrietta. A Henrietta se le encomendó una tarea especialmente ardua. Ella tenía que registrar los puntitos luminosos en unas placas fotométricas que apuntaban a la pequeña nube de Magallanes, ¿no? Un manchurroncito que había en el cielo. Y tenía que registrar exactamente el brillo que llegaba hasta la Tierra, ¿no? Eran unas variaciones muy afinadas. Y detectó un tipo de estrella, las estrellas cefeidas, que tenían una relación peculiar entre su brillo, la cantidad de luz que emitían, y su pulso, el periodo pulsante. Es decir, una estrella que tenía mucho brillo pulsaba muy lento, una estrella cefeida, y otras cefeidas que pulsaban más rápido emitían menos brillo. Entonces, fijándose en esta relación, pudo establecer un instrumento matemático
que contenía 3 elementos. Uno, por un lado, el brillo intrínseco de las estrellas. Sabéis que las estrellas tienen un brillo real, que es el brillo que mediríamos si estuviésemos cerca de la estrella, en las inmediaciones. Lo relacionó con el brillo aparente, que es la luz que nos llega a la Tierra. Esta luz se puede degradar en la trayectoria hasta nosotros. Digamos que puede haber, por ejemplo, fenómenos de polvo que absorban los fotones de esta luz. El fotón es la partícula de luz. Y luego lo relacionó también con la distancia. El problema de esta ley es que era relativa y necesitamos primero medir la distancia a una sola cefeida para poder calibrar la herramienta. Esto se hizo unos años después, ya creo que fue en 1912. Bien, por aquel entonces se pensaba que la Vía Láctea era todo lo que existía. No sabíamos si había galaxias más allá de la Vía Láctea. Este es un tema que no se había discutido en entornos académicos, en entornos científicos. Sí que se había propuesto por algunos filósofos que existían universos isla o mundos estelares, cosas así. Pero en un entorno académico no se plantea, no se pone sobre la mesa hasta 1920. Se discute acerca del posible carácter extragaláctico de la nebulosa de Andrómeda. Era la nebulosa de Andrómeda. De acuerdo, también se discutieron otras cuestiones acerca de dónde estaba situado el sistema solar dentro de la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Y 4 añitos después o así entraron en juego en la discusión estos 2 personajes, Edwin Hubble, que era un astrónomo reputado de la época, y Milton Humason. Milton Humason era el conserje del observatorio de Mount Wilson. Él incluso acarreó las piedras con las que se construyó el observatorio de Mount Wilson. Después fue conserje, encargado de mantenimiento, de la limpieza. Lo que pasa es que era una persona que no tenía estudios superiores, pero tenía una habilidad extraordinaria y en cuanto llegó allí Edwin Hubble para dirigir el observatorio se llevaron muy bien. Fue el principio de una gran amistad y de una infinidad de artículos que firmaron conjuntamente. En este caso sí. Bien, entonces, Edwin Hubble encontró una cefeida en la nebulosa de Andrómeda. Con la regla de Henrietta pudo medir la distancia a esta nebulosa y descubrió que no era la nebulosa de Andrómeda, sino la galaxia de Andrómeda. Ese día el universo creció enormemente. La distancia entre nosotros y la nebulosa era tan prolongada que tenía que hallarse mucho más allá de los confines de la Vía Láctea. Bien, a partir de ahí, ellos se dedicaron a catalogar más galaxias, ¿no?, los siguientes años, hasta 1933, que esta misma parejita, utilizando, por un lado, la regla que les dio Henrietta para medir distancias, y luego midiendo también la velocidad que llevaban las galaxias que estaban alejadas de la nuestra, descubrió esta proporcionalidad. Él pintó la distancia con el instrumento de Henrietta y midió también la velocidad. Y se dio cuenta de que cuanto más alejadas se encuentran las galaxias de nosotros, más rápido huyen. Es decir, cuanto más lejos está una galaxia, tiene más velocidad y además está huyendo despavorida de nosotros. Esto es un resultado estadístico, no todos esos puntitos luminosos estaban huyendo, pero esto es un resultado que él interpretó y que dibujó a mano alzada en una gráfica. Y en realidad esta gráfica aparentemente tan sencilla esconde uno de los cambios más radicales en el conocimiento cosmológico. Nosotros hasta entonces que pensábamos que el universo era un lugar en equilibrio, eterno, estático, pero a partir de entonces se produjo un cambio de paradigma. Consideramos el universo un universo en expansión. Y esto era muy revelador porque
también nos proporcionaba la idea de rebobinar la película, o sea, la idea de que en un pasado remoto, todos estos puntitos hubiesen estado mucho más juntos, muy unidos, ¿de acuerdo? Y se originó ahí la idea del Big Bang, que es una idea que hoy en día está comúnmente aceptada por la comunidad. Bien, puede parecer que nosotros nos hallemos en el centro de la expansión porque las galaxias que registramos, o sea, se van alejando más deprisa a medida que las observamos más lejanas. Sin embargo, esto en realidad no es así. Se puede utilizar una analogía que no gusta a todos los físicos, que es la del globo. Según esta analogía, podemos pintar las galaxias en la superficie del globo. La superficie del globo sería el universo. En realidad, el universo es tridimensional. Pero bueno, la analogía está bien. Si nosotros inflamos este globo, vemos cómo todas las galaxias se separan unas de otras. Las galaxias no se hacen grandes porque hay unas fuerzas gravitatorias que las mantienen apelmazaditas. Pero este es un poquito, esa es la idea. Bien, esto es la película hacia atrás, la idea del Big Bang. Y a partir de entonces, bien, de aquel cambio, empezamos a observar mucho más lejos. Empezamos a observar tan lejos que no podíamos encontrar estrellas tan alejadas, sino que lo que veíamos eran áreas luminosas que se correspondían ya con galaxias. Entonces tuvimos que utilizar otra regla, la que nos dio Henrietta, ya no era válida para grandes distancias y se propuso un método distinto, que sabéis todos que hay unas explosiones muy violentas en el cosmos que se llaman explosiones de supernova, y hay un tipo de explosión de supernova que siempre emite la misma energía. Entonces, sabiendo cuánto vale esa descarga energética, podemos calcular la distancia, porque se pierde cierta luz a medida que llega hasta la Tierra. Entonces, recapitulando un poco, hoy en día nosotros, para medir cómo es este escenario, este entorno que nos envuelve, estamos situados aquí en la Tierra y empezamos a construir capas y más capas. El trabajo astronómico es parecido al trabajo arqueológico. Habréis oído muchas veces que la imagen que tenemos del universo es una imagen que pertenece al pasado, porque la luz tarda un tiempo en recorrer el espacio. Entonces, cuanto más alejado está un objeto, más antiguo es. O sea, probablemente hoy en día su apariencia, bueno, probablemente no, seguro, la apariencia es distinta y puede que ni siquiera exista. Bien, pues igual que los arqueólogos excavan en el suelo, ven unos restos humanos, siguen excavando, se encuentran restos de dinosaurios, siguen excavando y ven los primeros indicios de vida en la Tierra, los astrónomos hacen lo mismo, van estudiando los distintos estratos del cielo. Y de esta manera, ya con los telescopios que tenemos sobre la Tierra y luego otras sondas que enviamos fuera de la Tierra para que los datos no estén viciados, para evitar interferencias, vamos construyendo nuestro mapa de los cielos. Bien, hay astrónomos que se dedican a estudiar la galaxia, se dedican a estudiar la Vía Láctea. Para estas personas, los puntos luminosos son estrellas. Los astrónomos y astrónomas que estudian otras galaxias, los extragalácticos, los puntitos luminosos o las pequeñas regiones, son galaxias en sí mismas. Este mapa contiene un montón de galaxias. O sea, aquí tenemos galaxias, tenemos cúmulos de galaxias y tenemos supercúmulos de galaxias. Se empieza a ver un poco cuál es la estructura a gran escala del universo. Esta forma que veis aquí simplemente indica que con los telescopios nosotros no estamos haciendo un escáner completo del cielo. Lo que hacemos es escoger un área y mirar en ese área
lo que encontramos, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues, mediante simulaciones informáticas, podemos hacer una estimación de lo que hay en el resto del espacio. Bien, además, a medida que vamos mirando y nos vamos alejando, resulta que vamos perdiendo nitidez, o sea, cada vez nos llega menos luz de los objetos que están más lejanos porque son más antiguos, porque la luz se va perdiendo por el camino, etcétera, etcétera, y podemos seguir así hasta encontrar la primera luz que se liberó en el universo, que es la que llamamos el fondo cósmico de microondas. Esto dicen que es el eco del Big Bang. Se produjo unos 380.000 años después del Big Bang. Al principio estaba todo muy denso, la materia estaba acoplada con los fotones y en un momento dado se liberaron y el universo se volvió transparente. Bien, esto es una representación que hacemos del universo. Esto no es una representación fidedigna, pero aquí se puede ver esta representación con nosotros en el centro, el sistema solar tal, nos alejamos, tenemos galaxias, luego aquí vemos cómo empiezan a formarse las primeras estructuras, se encienden las primeras estrellas y esto sería el Big Bang, lo que vemos más lejos. Es un poco confuso, hay distintas representaciones del universo, esta quizá os parezca más familiar. En esta representación tenemos el Big Bang como un punto, hace así, estalla todo, se encienden las primeras estrellas, se apelmazan, se forman estructuras y el universo además se va expandiendo, como hemos dicho, va creciendo, va creciendo. Y digamos que cada sección pertenece a un momento distinto en el tiempo. Nosotros estaríamos, por ejemplo, aquí. De nuevo aquí tenemos este problema de que estamos en esa rebanada última que está ahí representada, pero el universo no es que esté a plano, no estamos en una rebanada plana, en realidad estamos en el espacio tridimensional. Esto solo son representaciones para nosotros hacernos una idea. La realidad es mucho más extraña que todo esto. Y hay un detalle que no os he comentado todavía, y es que mediante este método de las supernovas, de estos estallidos violentos, hemos descubierto que en realidad el universo no solo se está expandiendo, sino que lo hace de forma acelerada. Y esto lo hemos sabido hace apenas 20 años. O sea, es una idea en realidad muy contraintuitiva. Es como si yo lanzase este objeto ahora mismo y en vez de caer, saliese disparado y cada vez más deprisa, y más deprisa, y más deprisa. Esta es la idea de un universo en expansión acelerada, que es el modelo que tenemos hoy en día, que hemos aceptado. Entonces, ¿qué implica este modelo? Bueno, pues el pronóstico no es demasiado favorable. La idea es que se va a estirar todo, mucho, exageradamente, hasta que desde aquí, bueno, la Tierra ya ni existirá, esto será dentro de muchos millones de años, ¿de acuerdo? Pero el espacio-tiempo se estirará, se estirará, se estirará, y al final estaremos cada vez más solos y más aislados. Desaparecerá todo lo que vemos alrededor progresivamente porque la luz de los objetos que estén más allá no tendrá tiempo suficiente para llegar hasta nosotros y el universo se volverá frío y vacío y será un escenario desolador. De hecho, las astrónomas y astrónomos del futuro o los astrónomos aliens, ¿vale?, no podrán construir un modelo cosmológico apropiado porque no tendrán esta información, al menos a través de la luz. Bien, pero bueno, esto va a pasar dentro de mucho tiempo. De momento tenemos todo este amalgama de materia y de cosas aquí juntitas. No quiero deslavazar todo el espacio-tiempo porque si no, Olga no podrá hablar del contenido, la dejaré sin contenido y el cuadro estallará y todos nos iremos a llorar a casa y no es eso lo que queremos.
Así que ahora mismo nos encontramos en este escenario y mediante simulaciones informáticas, como os he comentado antes, podemos hacernos una idea de cómo es el universo más allá de la zona observable, más allá de lo que potencialmente podemos ver desde la Tierra. O sea, este límite no es un límite, es un límite geométrico, ¿de acuerdo? Nosotros pensamos que el universo tiene esta estructura. Aquí hay un montón de galaxias y de cúmulos de galaxias y de supercúmulos. Esto se conoce como la telaraña cósmica. Estaba pensando, esperemos que no aparezca la araña. Y bueno, y entonces aquí sí que tenemos muchas cosas para poder comentar acerca del contenido. Todo esto no va a estirarse, no lo vamos a ver, al menos lo que transcurre, el tiempo que transcurre en esta charla. Bien, ahora le cedo la palabra a Olga para que nos hable de este contenido. Gracias. Pues muchísimas gracias, Elena, por esta descripción de lo que voy a llenar yo ahora. Voy a hablar del contenido del universo. Vamos a ver cómo la mayor parte de nuestro universo es invisible. Y desafortunadamente también invisible ha sido muchas veces el papel de la mujer, de muchas astrónomas. Así que haré incisos y me iré parando en cada invisible y en cada cosa invisible que no sabemos del universo y en cada mujer invisible que hay detrás, ¿de acuerdo? Podemos describir el universo que hoy observamos con una pizza, la pizza del universo, ¿vale? El mayor trozo de pizza, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí, de pepperoni, es algo que llamamos energía oscura y representa el 70% de nuestro universo. Esta energía oscura es la que hace que el universo se expanda de manera acelerada. Es decir, que el universo se expande, pero cada vez más y más rápido. Elena nos lo acaba de explicar. Este segundo trozo de pizza de aquí, que también es bien grande, es lo que llamamos materia oscura y representa un 25% de nuestro universo, ¿de acuerdo? Hay un 4% que son hidrógeno y helio, y eso sí que sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Con diferencia de la materia oscura y la energía oscura, que no tenemos ni idea de lo que es, son completamente desconocidos. Pues bien, hidrógeno y helio un 4%, luego por supuesto también tenemos estrellas, hay un 0,5% de estrellas, y aquí el primer paréntesis en nuestra descripción del universo, ¿de acuerdo? Fue en 1925 cuando una joven astrónoma llamada Cecilia Payne descubrió por primera vez que el hidrógeno y el helio en el Sol están 1.000.000 veces más presentes que otros elementos. En aquel entonces se pensaban que el Sol y la Tierra tenían exactamente la misma composición, solo era una diferencia debido a su temperatura. De hecho, esta joven astrónoma, con sus cálculos, llegó a la conclusión de que el hidrógeno debía ser el elemento más abundante del universo, ¿de acuerdo? Para ello estudió en los espectros de absorción del Sol, estudió fenómenos de ionización y temperatura, ¿de acuerdo? Y así logró descubrir de qué estaba compuesto el Sol, ¿de acuerdo? Su legado científico, el legado científico de Cecilia, aquí la vemos con un telescopio, no solo incluye este importante descubrimiento de composición estelar y de composición del universo, sino que también incluye las observaciones de más de 3 millones de estrellas de alta luminosidad. Bien, pese a todos estos logros científicos, el papel de Cecilia Payne ha sido prácticamente invisible. De hecho, pese a haber acabado sus estudios en la Universidad de Cambridge, no le dieron un título, porque esta universidad no daba títulos a mujeres hasta 1948. Así que decidió hacer las maletas y irse a Estados Unidos, donde tampoco tuvo mucha mejor suerte. Llegó a Harvard y no le dieron un título de profesora, porque Harvard no daba títulos de profesora titular a mujeres hasta en 1956. Finalmente acabó siendo la primera profesora titular y también acabando dirigiendo un departamento, pero le costó mucho sacrificio. El difícil sendero recorrido por esta astrónoma en un campo de investigación dominado por hombres, ha servido, por supuesto, de inspiración para muchas generaciones posteriores, pero fue muy difícil para ella y, por supuesto, su papel
continúa siendo bastante invisible. Aquí un lienzo de Cecilia para acompañar al lienzo en directo, donde explica, son palabras textuales de la astrónoma, donde explica qué se siente, que no hay nada en el mundo que se pueda comparar con la experiencia que siente un joven científico o científica cuando entiende o descubre algo que nadie más sabe y que nadie más entiende. Que no hay premio mejor que ese, ¿de acuerdo? Bien, sigamos con nuestra descripción del universo. Aparte de estrellas, y tenemos también elementos pesados en el interior de los planetas. Tenemos también unas partículas, neutrinos, mis queridos neutrinos. Yo he trabajado muchísimo en neutrinos, que representan menos de un 0,3%. Y luego estos fotones del fondo de radiación cósmico, aquí, no sé si lo podéis ver, aquí, ¿de acuerdo? Que representan solo un 0,001%. Y estos son imágenes tomadas por satélites de la NASA y de la Agencia Espacial Europea de este fondo de radiación que es como una reliquia del Big Bang, ¿vale? Del comienzo del universo. Bien, vayámonos con el trozo de pizza del 25%, más o menos, ¿de acuerdo? Hay mucha más materia en el universo de la que podemos ver, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Podemos ver estrellas, gases, polvo intergaláctico, planetas. Bien, pues hay mucha más materia que eso. Es lo que llamamos materia oscura, porque no la podemos ver. Y si no la podemos ver, ¿por qué sabemos que está ahí? Pues por sus efectos gravitacionales, porque nada puede escapar de la gravedad, ¿de acuerdo? De hecho, fue una mujer la que proporcionó la prueba más rotunda que poseemos hoy en día para la existencia de materia oscura. Esta mujer fue Vera Rubin. En 1970, Vera Rubin y su colaborador, Ken Ford, aquí de espaldas, fueron los primeros en publicar un trabajo en el que medían las velocidades de rotación de una galaxia, de la galaxia Andrómeda, que también Elena ha hablado de ello, ¿de acuerdo? Lo que hicieron fue focalizarse en Andrómeda y con un espectrógrafo que el mismo Ken Ford diseñó, midieron varias regiones, 67 en concreto, localizadas a distintas distancias del núcleo de Andrómeda, que está aquí, ¿de acuerdo? Y midieron la velocidad a las cuales estos puntos giraban alrededor del núcleo de Andrómeda, la velocidad de rotación de estos puntos alrededor de la galaxia, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue su sorpresa cuando descubrieron que las zonas más externas de la galaxia giraban igual de rápido que las que estaban más centrales, ¿de acuerdo? Más cerca del disco luminoso, más cerca de las estrellas y el gas que está concentrado en el centro de la galaxia. Eso no es lo que predice la ley de Newton. Newton lo que dice es que según nos alejamos a las zonas más alejadas de una galaxia, la velocidad de rotación debe disminuir, ¿de acuerdo? Así que concluyeron que debería existir más materia de la que vemos en una galaxia, ¿de acuerdo? Materia oscura. De hecho, los cálculos de Vera demostraron que la proporción de materia oscura debía ser de 5 a 10 veces más grande, tenía que estar presente de 5 a 10 veces más que la materia visible. Y sus cálculos iban muy correctos, puesto que hoy en día sabemos que es así. En 1978, estos dos científicos publicaron otro trabajo, esta vez basándose en observaciones de curvas de rotación de 10 galaxias, no de una, y encontraron los mismos resultados. Esta es la prueba más contundente que tenemos de la existencia de materia oscura, y la proporcionó una mujer, ¿de acuerdo? Bien, Vera no es tan invisible como Cecilia, pero tampoco lo tuvo muy fácil, ¿vale? Aquí otro lienzo, un segundo lienzo para acompañar al lienzo en directo, y aquí cuenta algunas anécdotas de las que sufrió, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que cuando llegó al observatorio Palomar por primera vez para observar, no había servicio para mujeres. Así que ella cortó un triangulito y lo pegó con el muñequito y ¡ala! Ya había servicio de mujeres para ella, ¿de acuerdo? Por supuesto, dice que estaba completamente shock cuando encontró que las estrellas más alejadas se movían igual de rápido que las zonas más alejadas, perdón, se movían igual de rápido que las más cercanas, y que, bueno, que no le dieron un premio Nobel, pero que lo más importante es el descubrimiento y no el premio. Bien. Vera fue una apasionada de la astronomía. Con 10 años construyó un telescopio muy rudimentario para poder observar meteoritos en el cielo. Bien,
Cuando acabó sus estudios de astronomía, quiso ir a la Universidad de Princeton a hacer un doctorado, pero no le dejaron, porque Princeton no admitía mujeres. Sin embargo, le ofrecieron una beca para hacer el doctorado de Harvard, pero la tuvo que rechazar, porque su marido estaba en Cornell. Así que con 23 años, un bebé en casa y embarazada, empezó el doctorado. Tuvo 4 hijos, así que la mayoría del trabajo lo hacía desde casa. Aún así, no podía ver a su director de doctorado, porque en la zona de la universidad donde estaba el despacho de su director de doctorado, de tesis doctoral, no estaba permitido el acceso a mujeres. Alucinante, pero cierto, ¿de acuerdo? Aún así, descubrió la materia oscura y tuvo 4 hijos. Una astrónoma, 2 geólogos y un matemático, que adoran a su madre y que de hecho dicen que su madre tiene el trabajo más fascinante del mundo, puesto que se acababa de cenar y lo primero que hacía era ponerse otra vez a trabajar. Después de estar todo el día trabajando, es que tenía que ser un trabajo alucinante, ¿de acuerdo? Bien, Vera realmente luchó, tuvo una lucha continua por ganar credibilidad como astrónoma. Entonces, muy buena parte de su carrera la dedicó a alentar a jóvenes científicas, jóvenes físicas, a que continuaran sus estudios, ¿de acuerdo? Publicó un libro llamado Mi abuela es una astrónoma y ha ganado premios y cierta visibilidad, pero no eso es lo más importante, sino que ha ganado el reconocimiento y la admiración de su generación y de generaciones posteriores de físicos, científicos y astrónomos, ¿de acuerdo? Aquí una foto de Vera Rubin junto con el descubrimiento de Vera. Vera lo que descubrió es que la velocidad de los objetos o de las zonas de la galaxia según nos alejamos no es lo que nos esperamos, que es esta curva aquí azul, sino que permanece plana, ¿de acuerdo? Y eso no es lo que predice la teoría de Newton. Os voy a hablar un poquito más de este descubrimiento de Vera Rubin, puesto que es muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una foto de la galaxia, una galaxia espiral, la galaxia M33, que está situada a 3 millones de años luz. Estos son 30 trillones de kilómetros, que parece mucho, pero comparado con el tamaño del universo visible, no es nada, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que pasa es que aquí tenemos la velocidad en kilómetros por segundo y esta es la curva de rotación. Medimos cuán rápido giran las zonas de la galaxia, ¿vale?, en función de la distancia al centro de la galaxia. Esto es lo que nos esperamos del disco luminoso. Sin embargo, esto es lo que Vera Rubin y su colaborador Ken Ford observaron. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que es que Newton, aquí que se le cae la manzana, nos dice que la velocidad debería ser más pequeña según nos alejamos con el radio. Así que necesitamos una cantidad de materia oscura que crezca con el radio y para que se puedan explicar estas curvas de rotación de galaxias, este descubrimiento de Vera, ¿de acuerdo? Hace falta un halo de materia oscura aquí para poder explicar lo que observamos, porque con lo que medimos, porque con lo que observamos de luz, de materia luminosa, no podemos explicar lo que Vera Rubin descubrió. Bien, no sabemos solo de la materia oscura. Si bien Vera Rubin proporcionó la prueba más rotunda y más contundente de la existencia de materia oscura, no sabemos solo de la materia oscura por eso, también sabemos por otros fenómenos. Por ejemplo, lentes gravitacionales. La teoría de la relatividad de Einstein predice que cuando tengo una masa, ¿vale?, eso va a curvar el espacio-tiempo, de tal manera que cuando la luz pasa se va a deformar, ¿de acuerdo? Y yo, en vez de observar un objeto, voy a observar múltiples o el objeto deformado, ¿de acuerdo? Un ejemplo, pues lo tenemos en el efecto óptico. Si uno observa una vela y usa como lente la base de una copa, en vez de observar simplemente un punto de luz, va a haber un anillo. Y eso ocurre porque hay un alineamiento perfecto entre la vela, la lente y el observador. De hecho, eso es un término que se llama Syzygy, que es un término muy divertido, el nombre es Syzygy, y es cuando 3 objetos están perfectamente alineados, ¿de acuerdo? Es un término que se usa mucho en astronomía, y es cuando hay un alineamiento perfecto entre 3 objetos. De hecho, os voy a enseñar aquí una película y vais a ver este anillo perfecto que se forma, que se llaman anillos de Einstein, y aquí lo que ocurre es que estamos nosotros en la Tierra, hay una galaxia
en medio y detrás de la galaxia hay una fuente de luz, que es un cuásar, ¿de acuerdo? Que se está moviendo. Entonces, va a haber una pantalla aquí, esta pantalla de aquí, que va a mostrar lo que está ocurriendo, y esta de aquí, que es lo que vamos a observar. Entonces, a ver si me puedo, para que lo veáis bien. Entonces, aquí el cuásar se empieza a mover, ¿vale? Y veis cómo, según se va acercando, cuando hay un alineamiento perfecto, en vez de observar solo una fuente de luz, observamos un anillo. ¿Lo veis? ¿Veis? Pues esto se ha observado con telescopios y se debe a que hay materia entre nosotros y la fuente de luz. Y por eso sabemos que tiene que haber materia extra en el universo, materia que no vemos, materia oscura. Bien, y ahora otra vez, va para atrás y para adelante la película. Esto respecto a la materia oscura, que era el trozo de pizza del 25%, pero teníamos el gran trozo de pizza, el de pepperoni, que era 70%. Elena nos acaba de explicar que el universo se expande de manera acelerada. Eso quiere decir que no es que se está expandiendo, sino que cada vez lo hace más y más rápido. ¿De acuerdo? Esto se debe a la presencia de algo que conocemos como energía oscura. ¿Qué podría ser la energía del vacío? El problema es que cuando nos calculamos la energía del vacío, que la podemos calcular, tenemos un pequeño problemita en la cuenta, y es que eso nos ha ido un 10 elevado a la 120, imaginaros. Así que hay algo por ahí que no entendemos bien, ¿de acuerdo? Puede ser nuestra descripción del universo, puede ser que la energía oscura no sea la energía del vacío, o puede ser que no entendamos el vacío, ¿de acuerdo? De nuestra teoría. Bien. ¿Por qué es tan importante saber qué es la materia oscura y qué es la energía oscura? Sabemos lo que Cecilia Pey nos ha dicho, hidrógeno y helio, un 4%. Eso equivaldría a conocer el 4% de nuestra... o sea, conocemos un 4% de nuestro universo, que equivaldría a un 4% de nuestro alfabeto, una letra. A ver, pues vas a un texto y te pones a leerlo. No entiendes absolutamente nada. Bien, ahora imaginémonos que descubrimos la naturaleza de la materia oscura, lo que Vera Rubin descubrió. Bien, equivaldría a conocer un 25% del alfabeto, que son las vocales. Pones a leer y bien, sí. Nada. Está claro que necesitamos conocer el 70% restante de la energía oscura para realmente entenderlo. Y ahora lo que podríamos leer aquí es que es un chiste, que Albert Einstein recorría América explicando su teoría, la teoría de la relatividad, y siempre le acompañaba su chofer, que se sentaba al fondo de la sala mientras Einstein soltaba la conferencia. De tanto oír la teoría, el chofer le dijo: no entiendo a los americanos. ¿Cómo es posible que le concedan tanta importancia a una cosa tan sencilla? Le preguntó el chofer a Albert Einstein y dijo Einstein: bueno, no te preocupes, la próxima vez darás tú la conferencia. Total, que fueron la próxima vez dio el chofer la conferencia y la dio de manera excepcional. Cuando llegó el turno de preguntas, le preguntaron: ¿podría decirme usted, profesor Einstein, la relación entre el Big Bang y la teoría de la relatividad? Y claro, el falso Einstein dijo: pues esa pregunta es tan sencilla que incluso mi chofer, que está sentado al fondo de la sala, la puede responder. Por supuesto, el falso chofer respondió la pregunta a la perfección. Bien, pero no solo eso, sino que el identificar la naturaleza de la materia y la energía oscura supondría saber el futuro del universo. Elena lo estaba diciendo. Bien, es cierto que puede pasar que cada vez el universo se expanda más rápido, hasta disgregar hasta cosas gravitacionalmente unidas como galaxias o el sistema solar. Pero también podría pasar que, como no sabemos lo que es la energía oscura, hay gente que piensa que en un cierto momento, según lo que sea la energía oscura, va a volver todo a recolapsar y vamos a tener un universo cíclico. Épocas de expansión acelerada, épocas ¿de acuerdo? Pero bueno, por eso es tan importante también saber el futuro de la energía oscura, porque supone saber el futuro de nuestro universo. Aquí os voy a mostrar una película que veis cómo hay una época en la que el universo se expande, pero se expande no de manera acelerada, sino de manera constante. Y luego, sin embargo, hay un periodo en el que se empieza a expandir cada vez más y más rápido. De hecho, menos mal que antes el universo no se expandía de manera acelerada, porque si no, no estaríamos aquí.
las estructuras y todo se ha formado porque hubo un periodo en el universo en el que dominaba la materia, ¿de acuerdo? Porque si dominaba la energía oscura, vamos, no hay manera de formar las grandes, las galaxias, los cúmulos de galaxia y todas las estructuras que observamos hoy en día, ¿de acuerdo? Y que Elena nos las ha explicado. Esta es una película un poco de cómo el universo se ha expandido. Bien. Pues tenemos que hacerlo invisible visible, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer la materia oscura y la energía oscura, que son invisibles, ¿de acuerdo? Que no sabemos lo que son, visibles. Para ello, tenemos varias formas de mirar al universo. Podemos mirar al universo estudiando las galaxias, midiendo luz visible, ondas electromagnéticas, o bien estudiando agujeros negros mediante las ondas gravitatorias, que sabéis que se descubrieron y fue otorgado el premio Nobel al descubrimiento de las ondas gravitatorias, o bien también con ondas de radio, mirando al universo, por ejemplo, con púlsares. Ondas de radio, ondas electromagnéticas. Aquí os enseño una película, una animación de un gran telescopio que se va a construir de ondas de radio, con parte en Australia y parte en Sudáfrica. El área colectora va a ser de 1 kilómetro cuadrado. ¿Vale? El área colectora total. Va a tener millones de antenas de baja frecuencia y miles de platos, como de este estilo, miles de platos, perdón, de este estilo, ahora ya tengo ahí girando el pulsar, pero bueno, miles de platos de este estilo, en las regiones, como os he dicho, de Sudáfrica y de Australia. Se va uno a zonas donde no haya contaminación por el ser humano, ¿vale? Que no haya televisiones, ni radios, ni nada de esto, porque lo que queremos es escuchar la radio del universo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Este telescopio nos va a permitir, por ejemplo, ser sensibles a púlsares y también los púlsares nos pueden dar mucha información sobre agujeros negros. Bien, los púlsares, de hecho, abrieron una nueva ventana al universo. Y, como no, ¿quién descubrió los púlsares? Una mujer, ¿vale? En 1967, una jovencita llamada Jocelyn Bell Burnell estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Cambridge. Bien, gracias al descubrimiento de esta mujer, de estos púlsares que nos han abierto una ventana al universo, hemos podido estudiar agujeros negros, descubrir planetas externos al sistema solar, los llamados exoplanetas, o comprobar la teoría de Einstein con una precisión realmente fascinante, gracias a una mujer, ¿de acuerdo? Jocelyn Bell Burnell, aquí la tenemos. Los púlsares son como faros marítimos, ¿de acuerdo? Son estrellas de neutrones que giran muy rápidamente y que emiten rayos de luz, como hemos visto, entonces son como un faro marítimo en el medio del cosmos. Y por eso, debido a estos haces de luz que emiten y con la frecuencia con lo que lo hacen, uno puede estudiar otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bien, pues en 1967, como os estaba diciendo, esta jovencita descubrió estos objetos. Bien, los descubrió estudiando como el ritmo cardíaco del universo, ¿de acuerdo? Estudiando este tipo como de electrocardiogramas que vemos aquí, me pongo aquí así todo lo podéis ver bien, ¿veis? Y aquí veis cómo está First Observation of Pulsars el 28 de noviembre de 1967. Bien, aquí veis lo que vio Bell Burnell fue como una señal periódica, regular, en estos electrocardiogramas del universo en ondas de radio que ya estudiaba. Bien, pues esta jovencita, pese a pasarse noches y noches y noches analizando estos tipos de electrocardiogramas y de haber construido el detector, ayudado a construir el detector, que constaba de más de 160 kilómetros de cables y que generaba 120 metros de hojas de este tipo cada 4 días, lo que igual supone analizar cerca de 30 metros por día de hojas así. ¿De acuerdo? Y pese a que ella descubrió los púlsares, fue excluida del premio Nobel. El premio Nobel le fue concedido a su director de tesis y a otro físico, pero no a ella. Fue totalmente excluida, pese a que a ella fue la que realizó el descubrimiento. Bien. Al igual que nuestras heroínas, pues no lo tuvo difícil, no lo tuvo fácil, perdón, lo tuvo muy difícil. De hecho, Jocelyn Bell Burnell, con 12 años, tuvo que luchar para que le permitieran seguir estudiando ciencias, puesto que a partir de esa edad se supone que las mujeres estudiaban coco, costura y cocina, y los chicos ciencias.
Tuvo que aguantar las burlas en la Universidad de Glasgow porque era la única chica, las burlas, los bufidos de sus compañeros. Pese a luego a ser la mejor con diferencia de su promoción y, bueno, y de haber llevado a cabo este descubrimiento. ¿Sí? De hecho, ella cuando realizó este descubrimiento estaba un poco enfadada porque ella lo que quería era acabar su tesis doctoral. Y la gente se pensaba, al principio, antes de identificar que esta señal que ella observó era un procedente y un pulsar, se pensaban que eran de extraterrestres. Y tenía un mosqueo, decía, de hecho lo llamaron Little Green Men, y tenía un mosqueo, decía, ¿por qué estos ahora deciden elegir mi frecuencia, la frecuencia de mi aparato, para comunicarse ahora justo que yo estoy a punto de acabar mi tesis? Afortunadamente, apareció otra señal del extremo opuesto de la galaxia, entonces era muy raro que dos civilizaciones alienígenas se intenten comunicar con la misma frecuencia al mismo tiempo de los dos extremos de la galaxia. Entonces ya descubrieron que eran estrellas, este subtipo de estrellas de neutrones, los púlsares. Bueno, en fin, sufrió un montón también de problemas también pues eso, cada vez que el marido se mudaba, ella se tenía que mudar, no encontraba tampoco guardería para sus hijos, para su hijo en concreto se lo tuvo uno, pero que lo tuvo muy difícil también. Y claro, lo más insultante que para mí es que no se llevara el premio Nobel cuando fue ella la que realizó el descubrimiento. Si bien el año pasado le dieron un premio de $3 millones, un premio bastante prestigioso también en física, el Breakthrough Prize, y donó el dinero por completo para que minorías étnicas o mujeres puedan seguir sus estudios en física si así lo desean y que al menos el factor económico no sea un impedimento. Pues bien, aquí el último lienzo hoy para acompañar al lienzo que fantásticamente Ana está casi finalizando. Humildad, todas ellas siempre muy humildes, nuestras tres astrónomas, humildad. Cuando le dijeron que le había sido otorgado el premio Nobel al descubrimiento de los púlsares, dijo, bueno, finalmente el Comité Nobel ha admitido que hay buena física también en astronomía. Y estoy muy contenta de que hayan sido mis estrellas las originantes de este premio. Bien, además llegó a decir que ella lo entendía perfectamente, ella era una estudiante de doctorado, y si empiezan a dar el premio a estudiantes de doctorado, que por cierto el premio cuando se lo dieron a su director de tesis, ella ya no era estudiante de doctorado, ella acabó la tesis doctoral en 1969 y el premio lo dieron en 1974. Pues que si lo empiezan a dar estudiantes de doctorado, que el premio Nobel perdería prestigio. Entonces eso no se podía hacer, salvo en casos muy excepcionales. ¡Qué casualidad! Ha habido 7 casos excepcionales en el caso de hombres. 7 hombres han recibido el premio Nobel por trabajo que realizaron mientras que estaban haciendo el doctorado. Y ahí no ha perdido prestigio, en fin. Cuando le otorgaron el premio el año pasado, dijo que ella lo iba a donar entero, que ella no necesitaba ni un Porsche ni un Ferrari, que ella no tenía un ritmo de vida, que no llevaba una vida ostentosa para nada, y que ella cree que ella tuvo el coraje y la pasión para hacer ese descubrimiento, porque como era una minoría, tuvo que trabajar mucho más, ¿de acuerdo?, para demostrar que era muy valiosa y que tiene la corazada ella de que las minorías pueden seguir produciendo estos descubrimientos fantásticos en ciencias. Entonces, la idea es que hagamos lo invisible visible, no solo del cosmos, con futuros telescopios y futuros, aquí este telescopio, o futuros satélites, ¿vale?, que van a ser lanzados, ¿vale?, sino también que el papel de la mujer en la ciencia también hagamos lo visible, ¿de acuerdo? Y animar a jóvenes científicas, estudiantes de física y de cualquier tipo de ciencia, que las mujeres podemos con la ciencia y con todo, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Van las pues preguntas. empezamos un turno de preguntas. Puedes rematarlo, Ana, si quieres. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. ¿Y a Elena? Bueno, primero, a ver, simplemente recordaros que esta
Bueno, yo estoy alucinando con que Ana haya pintado este cuadro en apenas una hora. O sea, me parece fascinante. Y bueno, quería recordaros a todos y a todas que mañana lo vamos a sacar para su subasta en las redes y que vamos a tratar de llevar esta iniciativa hacia adelante, de autogestionar este proyecto de física y arte y poder repetirlo en otros puntos del país. Así que si queréis seguir las redes del Jardín Botánico, lo anunciaremos sí. mañana, cómo podéis participar en la subasta. Qué bonito, ¿eh? Hola, Sí, preguntas. yo quería hacer una consulta. La verdad es que la charla me ha gustado mucho. No sabemos, en teoría, qué es o de dónde viene la energía oscura, ni tampoco sabemos qué es ni dónde está la materia oscura, entiendo, ¿no? ¿Se puede dar el caso de confusión que se pueda pensar que la materia oscura provenga de los agujeros negros o no sé si me podéis aclarar algo o lo he complicado demasiado? Gracias. Hombre, saber sí que tenemos una idea acerca de dónde está localizada la materia oscura, ¿no? Los halos de las galaxias, por ejemplo. No sé si... Bueno, Olga es la que habla del contenido. Así que- A ver, sí, bueno, la materia oscura pueden ser muchas cosas. Últimamente es cierto que se oye mucho de agujeros negros primordiales. Podrían constituir una fracción de la materia oscura, ¿vale? Si es una partícula, pues tendría que ser una partícula que tuviera una vida media enorme, ¿de acuerdo? Al menos como la edad del universo, que no decaiga, que sea estable, ¿de acuerdo? Hay muchas teorías y sí, últimamente hay teorías sobre agujeros negros primordiales. Si bien no podrían constituir la totalidad de la materia oscura, sí que podrían contribuir. La energía oscura es totalmente distinta, por supuesto. Es algo que no. La materia oscura, por definición, es algo que no tiene presión, ¿de acuerdo? Y la teoría más favorecida por los datos es que es algo completamente frío. La materia oscura fría. Si bien los neutrinos, por ejemplo, son materia oscura caliente, pero que no pueden ser totalidad porque son precisamente materia oscura caliente. Se conocen algunos candidatos, pero que no cuajan con la historia que tenemos, o sea, con la visión que tenemos y con las medidas que tenemos. La energía oscura es completamente distinta. La energía oscura, el problema es que, en teoría, podría ser una constante cosmológica, la energía del vacío, como Einstein introdujo, pero el problema es que cuando te haces los cálculos, pues hay una discrepancia bastante en lo que tu teoría predice y lo que tú observas. Puede ser que no entendamos el vacío, pero vamos, son dos cosas completamente distintas que han predominado en épocas totalmente distintas del universo y sus efectos gravitatorios son completamente distintos. Espera, espera. Muy interesante la charla, muchas gracias. A ver, habéis mostrado una fotografía del universo que parece como una telaraña. Sí. ¿Por qué parece una telaraña y no parece otra cosa? Bueno, vamos a ver. Sí se sabe, claro. Vamos a ver, parece una tela de araña por la manera en que hay unas tensiones, la acción gravitacional del contenido del universo hace que se vaya agrupando de esa manera. No sé si hay alguna razón última o alguna razón distinta, pero esto lo sabemos no solo porque en esta imagen que os he mostrado antes, que esto sí que es una imagen real del cosmos, se empezaban a ver estas estructuras, sino porque hoy en día tenemos una manera distinta de hacer ciencia y es a través de simulaciones informáticas. Es decir, podemos tirar los dados un montón de veces. Entonces, con unos parámetros, unas condiciones iniciales,
si tiramos los datos muchas veces, los dados muchas veces, pues tendremos una descripción bastante precisa de lo que hay. O sea, digamos que esta tela de araña es una simulación acerca de lo que pensamos que hay en todo el espacio. Yo, cuando estaba construyendo este escenario del universo, solo he construido la parte del universo observable, que es el fragmento del cosmos que podemos ver desde la Tierra. Pero más allá de este límite observable, que es un límite que viene establecido, relacionado con la edad del universo y con la expansión, no sabemos lo que hay. Asumimos, por la teoría de Einstein, que el espacio-tiempo es un continuo. Y asumimos que esta descripción homogénea se da en todos los puntos del espacio. El principio cosmológico establece que el universo es homogéneo e isótropo. Es un principio en cosmología que dice, bueno, que sea homogéneo significa que si yo me desplazo de un punto a otro, voy a ver más o menos lo mismo en todas partes. Y isótropo significa que si yo miro, o sea, me quedo en mi punto, pero miro hacia otras direcciones, también voy a ver aproximadamente una situación similar. Lo inferimos por esto, no es que tengamos ese mapa completo para saber que están esas estructuras. Y la formación de estructuras pues es una consecuencia de cómo se agrupa la materia. Sí, de todas maneras, esa telaraña sería diversa si la materia oscura, en vez de ser fría, por ejemplo, es caliente. ¿De acuerdo? Cambiaría muchísimo, muchísimo. Porque la materia oscura caliente, al tener velocidades, si quieres, al estar caliente y tener una temperatura, borra las estructuras a pequeñas escalas. Entonces, de simulaciones como esta, luego las comparamos con las observaciones, podemos determinar, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura. Vemos zonas muy vacías porque la mayoría del universo está vacío y que se agrupan eso es lo que llamamos estructura a grandes escalas, ¿de acuerdo? Pero el patrón de esa telaraña nos dice mucho de la naturaleza de la materia oscura, por ejemplo. Y además hay una cosa también muy curiosa, y es que a partir de cierta escala, vamos a ver, lo que quiero decir es que nosotros estamos situados aquí en la Tierra, que pertenece al sistema solar, o sea, formamos parte de una estructura más grande. Estamos luego en el sistema solar, que forma parte de la galaxia, una estructura más grande. Luego que formamos parte de un cúmulo de galaxias y luego de un supercúmulo, pero ya no hay una estructura superior, no es que sea algo concéntrico. Luego, a partir de cierto límite, todo luce más o menos similar. Miguel Ángel. Bueno, me parece que ha sido una charla estupenda por parte de las dos y la pintura lo complementa muy bien. Creo que es una iniciativa de unir arte y ciencia que debería encomiarse. Yo simplemente quería hacer un comentario respecto a Jocelyn Bell, que creo que es conveniente porque se ha hablado de la gran injusticia que se hizo con ella. Quería simplemente aclarar a la audiencia, quizá no lo sepa, de que Jocelyn Bell fue doctor honoris causa por la Universidad de Valencia a propuesta de la Facultad de Física y del Instituto de Física Corpuscular, además de medalla del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Más vale tarde que nunca. Sí, lo que pasa es que, claro, es comparado con un premio Nobel y que te excluyan, yo creo que no hay color, ¿sabes? Por mucho que ahora se le dé el premio, también le dieron el Breakthrough Prize, pero que fue el caso más flagrante, yo creo. También ha habido más, no ha sido el único, pero sí, estuvo visitando aquí, de hecho, gracias, Miguel Ángel. Ella, además, bueno, yo hace algún tiempo tenía un programa de radio, lo tuve durante 4 años, que se llamaba El Café Cuántico, y cuando vino Jocelyn Bell a dar una charla aquí a la Universidad de Valencia, la cazamos y la entrevistamos para el programa. Y lo podéis encontrar en iVoox, en internet. Ese programa del Café Cuántico contiene una entrevista de 9 minutos a esta gran astrónoma. Bueno, pues yo aquí. Sí. Felicidades a ambas, bueno, a Elena y a Ana por hacer tan maravilloso, de verdad ha sido como, bueno, no sabíamos ni por dónde ver, si era detrás, ver el cuadro, o sea, era un proceso de conocimientos continuos que tu mente no sabía para dónde ver, pero bueno, es maravilloso y aplaudo a las tres por esta iniciativa. Y bueno, mi pregunta es, más que nada,
hablando de ese límite de nuestro conocimiento, pues estamos hablando de un universo. ¿Qué hay de los universos paralelos? Yo había escuchado, yo no sé, realmente no tengo conocimiento de eso. Eso es a la vez creo que es mucho de ciencia ficción, pero también no podemos irnos a creer que, bueno, solamente nosotros estamos aquí y no hay algo más allá de los límites, ¿no? Bueno, sí, ¿qué este es un sabes tema de que eso? sale absolutamente en todas las charlas de física, en todas. Yo no sé mucho de universos paralelos. Bueno, sé que hay distintas propuestas. Sí, pero no tenemos, o sea, te quiero decir, no entendemos el nuestro, yo no me metería en uno paralelo de momento, ¿sabes? O sea, No, bueno, tampoco es que sea ciencia ficción. Matemáticamente sí que se han hecho algunas propuestas, ¿no? A partir de la teoría cuántica y de que la función de onda en realidad no colapsa, sino que colapsa cada vez en un universo distinto y toda la vez, y hay un multiverso que, no sé, que engloba varios universos y se van generando todos al mismo tiempo. Y luego también hay otra propuesta que son como una especie de universos que chocan con otros. Hay, de hecho, ¿qué es esto? Ah, vale. Que se disgrega el universo. ¡Ah! Vale. Sí que, por ejemplo, se propone que en esta imagen, no sé si conocéis esta imagen del fondo cósmico de microondas, en la exposición de Olga ha salido así en pequeñito aquí abajo, sí que se propone que ahí hay una parte, un fragmento que se llama la gran mancha fría y se dice que si es una colisión con otro universo y no sé qué historias. Pero el cold spot, no. Sí, bueno, esto es ciencia altamente especulativa, pero es muy jugosa, es muy atractiva y siempre suscita interés. Bueno, mi pregunta surge de una película sobre la Tierra, cuando hay dos tierras que se encuentran, pero no me acuerdo cómo se llama el título de la película. ¿Otra tierra? La otra Tierra. Pero bueno, ¿Otra tierra? Que se encuentran y hay un momento en el que tienes la pero eso oportunidad. sería, Es una película en la que cambia la gravedad. que tendrías la oportunidad de encontrarte con tu anti-yo o algo así y aniquilarte o algo así. Esa es No. otra tierra, creo. Esa es otra tierra. Pero se hablaba de una, o sea, se basa en una teoría de los universos paralelos, que en algún momento esa expansión podría ser a lo mejor una atracción. O sea, una expansión. No, la expansión lo que puede, hay alguna teoría de universos cíclicos, universos que empiezan, que el universo se expande, luego se vuelve a recolapsar, luego vuelve, ¿sabes? Un universo oscilante, luego... También. Sí. Debido a lo que hemos dicho de la naturaleza de la materia oscura, pero bueno, de la energía oscura, pero bueno. Que no sé. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? Bueno, Sí, Mila. a ver, sí, tenía una pregunta sobre los planetas extrasolares. ¿Qué se sabe de ellos y si existe la posibilidad de que exista un planeta gigante no identificado no fuera, sino dentro de los confines del sistema solar? A ver, se han descubierto, claro que sí, mediante púlsares de hecho, porque claro, como tienes estos dos faros, como si quieres, y tienes una medida del timing que tardan en llegar, un retraso de uno o la no observación de uno puede implicar la existencia de algo de algo ahí intermedio que te esté impidiendo verlo, ¿de acuerdo? Respecto a lo del planeta es enorme en el sistema solar, no tengo ni idea, honestamente. Yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, en fin. Fuera del sistema solar. Pero Bueno, sí, claro, hay exoplanetas, claro, y esperamos seguir descubriendo más, pero creía que decías dentro, digo, no, yo que yo sepa, eso no. Eso hasta ahora no. Sí. Creo que has sido tú, Elena, que has enseñado antes un mapa de lo que sería el universo en el que estamos nosotros en el centro y a medida que te vas alejando se ve más hacia el pasado. ¿Vale? Y también habéis hecho un comentario, es que tengo las dos charlas muy mezcladas, ¿vale? Habéis hecho un comentario de que nosotros vemos el pasado
pero que en realidad actualmente, digamos como que el concepto de que ahora mismo estaría como más, o sea, como que habría evolucionado todas esas estructuras que vemos y todo eso. ¿Hasta qué punto se puede decir que realmente, es que esto es un poco filosófico, Dime. ¿hasta qué punto se puede decir que realmente hay como un presente que no vemos si realmente no hay forma de que nosotros podamos verlo? Es decir, la luz tarda un tiempo en llegar hasta nosotros. ¿Realmente podemos decir que hay un presente al que no podemos alcanzar? A ver, O sea, estrictamente hablando, no, pero estrictamente hablando, no sé, tú tampoco sabes que Tokio exista porque nunca has estado ahí o no lo has visto, no sé, has oído de él y lo has deducido porque has visto películas y cosas, pero no sé. Un poco más lejos de... Yo, sí, perdona. Yo creo que es una deducción producto de cómo se desarrolla la ciencia. Es verdad que estrictamente no lo podemos saber, no es tangible y no lo podemos palpar, pero es que tenemos un problema en astronomía y es que no podemos hacer experiencias, o sea, simplemente tenemos el espacio que vemos, esta imagen que pertenece al pasado, entonces no podemos experimentar porque no podemos hacer que colisionen cosas o esperar a que dos galaxias colisionen, sentarnos a verlo y demás. Entonces tenemos que trabajar con lo que hay, con la observación. Y bueno, lo que hacemos en este caso es observar fragmentos que están muy alejados en el tiempo, que son muy remotos, fragmentos del cielo, los tomamos, un fragmento más reciente, otro más reciente, otro más reciente, comparamos todos estos trocitos y entonces hacemos estadísticamente inferimos cómo se ha producido una evolución. O sea, eso lo hacemos a través de simulaciones informáticas y vemos que al principio pues todo estaba más disperso, vemos que luego se han formado un poco mejor las estructuras, luego mejor, y entonces nos montamos esta idea de progreso y de evolución, pero evidentemente la imagen que tenemos es la que es fija relativamente. Este es un problema filosófico, en realidad. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es acerca de los agujeros negros, porque me intrigan mucho y hasta lo que yo puedo saber, que es muy poco, me preocupan. Entonces, ¿cómo interaccionan con el universo? ¿Qué es lo que se sabe que hacen? ¿Qué características tienen? O sea, los agujeros negros están ahí, ¿sabes? Pero no quiere decir que mañana te vaya a chupar uno, ¿sabes? Que es la cosa esta. Los hay de muchos tamaños, hay realmente agujeros negros muy, muy, muy masivos. ¿Pero que tienen más gravedad? Sí, es la propia definición de agujero negro, es que todo lo chupas si quieres, ¿vale? De acuerdo. Entonces, pero dentro de la gama de agujeros negros, igual que dentro de la gama de estrellas, hay un montón de tipos de estrellas y hay un montón de agujeros negros. No quiere decir que mañana vaya a venir un agujero negro y nos vaya a absorber. En muchas galaxias hay agujeros negros en el interior, ¿de acuerdo? O sea, agujeros negros muy, muy masivos dentro de galaxias, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que no haya nada alrededor de ese agujero negro. También los agujeros negros pueden colapsar entre ellos, que es por eso se detectaron, de hecho, las ondas gravitatorias generan una gran cantidad de energía, pero vamos, no te deberían preocupar, te debería preocupar otras cosas. Créeme que también me preocupa. En nuestra vida no nos va a alcanzar nada de ese tipo. ¿Més preguntes? Esta pregunta para Olga, que Elena no me la ha respondido. Vamos a ver. Vaya, gracias. Yo tengo una duda, tengo un razonamiento que me parece lógico, pero que no es, porque todo el mundo dice de lo contrario. Me explico. Si resulta que las galaxias más alejadas son las que se expanden a más velocidad y son las que están en el pasado, y las más cercanas ocurre lo contrario, es decir, que se alejan entre ellas a menor velocidad, el pasado más rápido
y el presente menos, entonces el universo no, siguiendo este razonamiento, no se está expandiendo cada vez a más velocidad, sino que está acelerando. ¿En qué falla mi argumento? A ver, no medimos la velocidad de expansión, no sabemos que el universo se está expandiendo porque medimos la velocidad de recesión de las galaxias más alejadas. Lo sabemos porque la luz procedente de ciertos objetos parece mucho más débil de lo que debía ser dada la distancia a la que están. De hecho, la primera explicación a este fenómeno fue que había algo que esos fotones se convertían en otra cosa y entonces no llegaban. ¿De acuerdo? No estamos midiendo en realidad la velocidad de expansión de eso es la ley de Hubble, que eso se aplica que eso es algo local, ¿de acuerdo? Cuando tú te vas a velocidad el fenómeno de expansión del universo lo sabemos debido a otras cosas. No hemos medido la velocidad a la que esas galaxias tan hiper mega lejanas se están expandiendo, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos porque el flujo de procedentes de supernova es mucho más débil de lo que debería ser, porque sabemos a la distancia a la que está localizada la supernova. Luego ya el siguiente juego de palabras, me he perdido un poco, de si se están alejando más rápido las que se están alejando más rápido las que están aquí, el pasado, el presente, tampoco las que estamos midiendo. A ver, vamos a ver, no es que estén a la distancia de Sevilla, las que estamos midiendo aquí cerquita, que se están expandiendo, esas están también muy lejanas, también estamos mirando al pasado. También la luz que nos viene del Sol, los fotones que nos vienen de la luz del Sol también vienen del pasado. O sea, es que pasado es todo. Entonces, cuando miras al universo, o al cielo, ya estás mirando al pasado. Entonces, ahí yo no sé en realidad la división entre pasado y futuro, una vez se pone uno a mirar, y más aún ya a las galaxias, a las cuales uno puede medir la aceleración del universo, porque estamos hablando de distancias tan grandes como el universo visible prácticamente. Estamos hablando de distancias enormes, a la cual ese fenómeno se mide. ¿De acuerdo? No estamos hablando de distancias a las cuales medimos la expansión de Hubble, que eso es galaxias que están a un tiempo cósmico muchísimo más cercano que las otras. ¿De acuerdo? No sé si he contestado a tu pregunta. Probablemente Elena no la contestó y yo tampoco, así que nos hemos quedado igual. Ahora, tenemos una pregunta. Esta pregunta se la hago. Uy. Sí, pues. Esta pregunta se la hago a mi madre. Yo sé que a lo mejor no va mucho con la charla que has dado, pero la galaxia más cercana a la Tierra, la galaxia más cercana a la Tierra, ¿cuántos kilómetros está por luz? De millones de años luz, pues más o menos como a la M33, que es la M31, que es Andrómeda. Es Andrómeda. Pues son del orden de trillones de kilómetros. Tú imagínate, 1 millón de kilómetros, 1 trillón de kilómetros, o sea, lo que la luz viajaría en 1 millón de años. Imagínate si está... Y anda que no va rápido la luz, que te lo he explicado a veces. Anda que no va rápido la luz. Sí. Gracias por la pregunta. ¿Alguno más? Bueno, pues damos por concluida la sesión hoy. Recordaros que mañana a las 7 hay una mesa redonda en el auditorio Joan Plaza, aquí detrás, que se entra por la calle de al lado, que versará sobre políticas de igualdad. Está muy interesante, vendrán científicas, vendrán periodistas, vendrán políticas, está muy interesante. O sea que os recomiendo que si os interesa el tema vengáis. Esta noche también, si os apetece seguir aprendiendo más acerca de las calculadoras de Harvard, van a hacer un programa en CV Radio, aquí en Valencia, que trata precisamente sobre todo este grupo de mujeres, y es a las 10. Lo podéis escuchar en directo. El programa lo lidera mi amigo Antonio Rivera, y van a ir divulgadoras y divulgadores muy buenos. Pues nada, gracias a Olga, a Elena y a Ana por su cuadro y a vosotros por asistir. Muy bien.